nos adentramos un poquito de nuevo en el terror y con la serie La maldición de Bly Manor, no sé si espero haberlo dicho bien en inglés, que, bueno, creada por Mike Flanagan y que funciona como segunda temporada de Haunting of Hill House. Y digo funciona porque realmente es un poco, de nuevo, lo que ocurre con series como American Horror History, ¿no? Que, bueno, son nuevos personajes, mismos actores, pero una historia totalmente diferente. De hecho, no hace falta ver la primera y que realmente es la que recomendaría ver y empiezo ya así diciéndolo. Y no por nada, no por nada, porque la serie puede estar bien, pero bueno, luego hablaremos de esto en otro momento. La serie son 9 episodios de 50 minutos, como he dicho, pues eso, creada por Mike Flanagan. Es una adaptación libre de la novela Otra vuelta de tuerca de Henry James. De hecho, incorpora elementos de otros cuentos de este autor, o sea, y los títulos justamente de cada capítulo hace referencia a esos cuentos, ¿no? Que va incorporando, ¿no? Eh, Según el propio director, fue su mayor reto, ¿no? Unir estos cuentos tan diferentes en una misma historia, ¿no? Y igual es unas cosas más destacables de la serie. Se han hecho muchísimas. Este libro realmente es un libro de 1898, o sea, es una novela clásica dura, o sea, pura, ¿no? Se han hecho muchísimas versiones en el cine, ¿no? Recientemente una que se llama The Turning, no la he visto esta, Otra vuelta de tuerca en castellano. Y la más mítica es Suspense, ¿no? Dirigida por Jack Creighton y con guión ni más ni menos que de Truman Capote. Es que posiblemente sea la más destacable, ¿no? Bueno, de hecho en esta película, pues eso, toma muchas referencias, ¿no? La misma serie, como la banda sonora que suena durante la serie, o el propio nombre de la protagonista, Danny Creighton, que hace, pues el apellido hace referencia al director de Suspense, justamente. Bueno, está basada en una casa ficticia de la Inglaterra de los años 80 y se construye a partir de un cuento narrado en una boda, digamos, se podría ubicar en la actualidad, ¿no? O sea, hace un viaje hacia el pasado, en la actualidad, bueno, más o menos. Cada capítulo funciona a modo de puzzle, por lo que vamos construyendo la historia de cada uno de estos personajes que van a ir apareciendo. Básicamente este cuento empieza cuando una au pair, una niñera, acepta este trabajo como niñera de dos huérfanos en una mansión apartada de la civilización. Y allí se van ocurriendo encuentros paranormales, ¿no? Clásico del terror, a fin de cuentas. De hecho, sigue la premisa un poco del romance gótico, de morir no significa desaparecer, lo digo por estos fantasmas que pueden ir apareciendo. Y bueno, aunque es una historia muy manida, a ratos puede llegar a ser muy interesante y para mí los primeros capítulos lo son, o sea, eso sí que lo dejo caer. Tanto la realización como la puesta en escena, la interpretación es muy buena, pero, y aquí lo digo ya, la trama acaba siendo para mí un fiasco. Y yo creo que esa sensación se te puede quedar cuando terminas un poco la serie, sobre todo el título. No obstante, pues bueno, mantiene la tensión, intercalando sobresaltos, viendo siempre sombras que te van dejando ahí de qué es eso que acabo de ver, ¿no? Dentro de lo que es el género pues, clásico, pues está muy bien llevado. Eh, Eso sí que además sí que es un poquito herencia, ¿no? De la temporada 1. sí, Ya sabes claro, que te quieren asustar. Nosotros, a posteriori de ver la primera, bueno, a mitad de ver la primera temporada, descubrimos todo el mundo que habían, no sé si eran hasta 30 los fantasmas escondidos que estaban en diferentes momentos de la 1. Esta serie la empezamos a ver Sara y yo juntos, con más gente, y creo que nos pasamos los 3 primeros capítulos buscando fantasmas debajo de las escaleras, debajo es que sí que de una funciona. cortina, por todas partes. Me la quiere colar, ¿sabes? Todo el rato. Realmente es que funciona muy así, ese es el interés de esta serie, o sea, al principio, que te va enganchando con todo eso que estás viendo, o sea, te estás imaginando, pero no estás llegando a percibir del todo. Y ese es el enganche que tiene inicialmente la serie. Es una pena que luego realmente se vaya perdiendo un poco, porque llega un momento que yo creo que te acostumbras demasiado a eso y nada te va a sorprender ya, ¿no? O sea, no aporta realmente nada nuevo al género, o sea, que en fin, más allá de que está bien realizada. Posiblemente quien la vea y haya visto muchas películas de género no va a ver nada nuevo. O sea, eso sí, desde mi punto de vista también hay momentos así, hay monólogos y ciertas reflexiones, aunque bastante ñoños, bastante destacables, ¿no? Qué decir, lo que pasa es que como funciona como puzzle, como pequeños momentos, pues bueno, a veces igual se pierden, ¿no? Pero a mí será muy ñoño, pero el momento que hablan de la flor de luna, ¿no? Que hacen esa reflexión sobre el amor, dices, wow, esto es poesía pura y bonita, ¿no? Y tal, ¿no? Pero bueno, funciona como un sketch pequeñito, o sobre todo el momento del niño que hace la reflexión, ¿no? Esa que hace sobre el mal y la justicia, ¿no? Con su profesor religioso. Ese momento también me gusta, ¿no? Que al final es un poco también cierta clave dentro de la serie, ¿no? Ese momento exacto que le habla sobre los cerdos y cómo se mete el demonio. Sí, Luis. Ese tiempo es brutal y a mí me parece, haciendo referencia a estos pequeños momentos
que dices tú, el principio, cuando están dando el discurso antes de la boda, al principio, cuando entra ella, la que va a contar la historia antes de que empiece a contar la historia, el discurso que está dando la persona que va a brindar ante los novios, que habla de que lo terrorífico de querer quedarte con alguien para siempre es que va a haber un momento en el que lo vas a perder. Ese discurso me parece antológico. Me parece brutal. Si tenéis la oportunidad de volver a verlo, es brutal. Por eso sí que tiene buenos momentos, pero bueno, yendo hacia el final, pues decir, pues eso, que yo creo que termina defraudando, sobre todo porque rompe el ritmo de repente, los 2 últimos capítulos rompe el ritmo que está llevando, quizás de algún modo ya llega un momento que se alargaba en exceso la historia, lo rompe totalmente y explica en exceso. Quizás ese sea su mayor error, ¿no? No deja nada de imaginación al final y a veces también agradezco, ¿no? Que quede algo ahí en plan de una incógnita, ¿no? Bueno, no sé, tampoco quiero, pues eso, no meter demasiado el dedo en la llaga aquí, ¿no? Pero bueno, la recomendaría, sinceramente, ¿por qué no? O sea, al final es un poco la conclusión que llego. O sea, básicamente si te gusta, pues eso, un poco ese soft terror, ¿no? De Casas Encantadas, ¿no? Ese terror un poquito más atmosférico, ¿no? De algún modo. Bueno, o sea, básicamente esto vendría a ser como lo que es la recomendación que yo hago. No sé si queréis... Yo lo que sí que quería comentar de la serie es que, aunque es del género de terror, es lo que habéis dicho, hay partes como muy poéticas, muy bonitas, que o sea, tratan con un romanticismo, nunca mejor dicho, y con un tacto el terror que es muy bonito a veces. Es muy gótico también. Claro, porque es eso, que realmente el género realmente es romántico gótico, o sea, justamente. Sí. Luego al final yo creo que se queda mucho en ese toque romántico y se va separando de ese punto de terror que es lo que a lo mejor todos esperábamos ver en la serie, yo por lo menos. Pero me parece brutal. Y luego también cuando al principio, no nada más de empezar, que son diferentes fantasmas y es verdad, yo todo el rato era de ¿cómo diferentes fantasmas? ¿A qué se refiere cuando trata una historia de fantasmas? Es evidente, es una historia de fantasmas y es verdad. Son fantasmas muy diferentes y me mola porque hace como un poco amalgama de todas las creencias que hay sobre fantasmas y cada uno tiene como un motivo diferente. Eso me gustó. ¿Y Vicky? Yo, más que con la historia, a mí me ha flipado, o sea, que, bueno, aparte del tema de la historia, estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho Serchi, la actuación de los niños. Sobre todo del niño. O sea, sí. El niño se te va la olla. Cómo actúa ese niño. La niña también, pero la niña hay momentos, o sea, aparte de que no tiene el mismo peso y es como más un personaje fijo, por así decirlo, pero esos cambios del niño, o sea, es una que no vamos pasada. A hacer spoilers, pero esos cambios... Es una pasada el niño, o sea... No sé, me parece un personaje brutal y trabajado brutalmente. Sí, por eso decía que realmente lo más destacable de la serie, de esta temporada en concreto, es justamente esa realización, ese trabajo ese trabajo que hay detrás bastante fino. Quizás sí que... Y de actrices, ¿no? Porque la de Years and Years también actúa. Sí. Brutal. Y el que hace de Forense Night Zombie, que es el que hace de cocinero de la mansión de Bly Manor, también hace un papelazo, ¿eh? Sí. De hecho, sí que, como curiosidad, a pesar de todo, por lo que más o menos he podido leer, o sea, Flanagan no está de todo detrás de esta serie, es curioso. Sí que parte de su idea, lo digo porque es curioso, quizás las partes que más puedan flojear, justamente es porque él no está controlando todo eso. Y las partes que sí que son más finas es porque su equipo sí que está detrás de algún modo y sí que trabaja todo este tema de interpretación de una manera muy detallada, pero igual por eso podemos ver muchas diferencias con la primera, aunque ya hablaremos en un momento de la comparativa.